in Mexico has never been closer than it is right now. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello. Estamos hablando de una relación fuerte y basada en respeto mutuo. Un país con quien tenemos una buena relación y le vamos a dar continuidad a esta buena relación. Los avances y el progreso de uno es el avance y el progreso del otro. This is truly a proud moment in history for both of our nations, Mexico and the United States. Bienvenido a Voces sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hola y bienvenidos a un episodio más de Voces sin Fronteras, el podcast oficial de la Embajada de los Estados Unidos en colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. El día de hoy tenemos un podcast muy especializado y estamos muy contentos porque nos acompañan el doctor Manuel Alejandro Guerrero, quien es un profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, y la doctora Mariana Sánchez Santos, quien es una consultora en comunicación y relaciones internacionales. Ambas personas son estudiosas de la comunicación y de las relaciones internacionales y además son expertos en un tema pues de bastante actualidad y bastante relevancia actualmente, que es la desinformación y el impacto social que presenta. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, pues muy contentos y agradecidos por la oportunidad y el espacio. No, al contrario, el agradecimiento es todo nuestro. Pero primero lo primero, doctores. ¿A qué se dedican y cómo acabaron trabajando con temas de desinformación? Doctora, por favor. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación también. Y pues yo terminé trabajando estos temas porque cuando estuve haciendo el doctorado se puso muy de moda o muy en boga todos estos temas de es propaganda, es información verdadera, información falsa. Y mi interés principal era justo cómo afectaba a las instituciones democráticas o a las instituciones políticas que ya tenemos, ¿no? Y entonces es como cómo afecta esto en la confianza en la información, en la confianza en las instituciones que tenemos actualmente, exactamente como a dónde se está yendo realmente esta información, cómo nos impacta a los ciudadanos, etcétera. Entonces yo por eso empecé todo este camino de pues aprender justo de dónde viene la desinformación, qué es, ahora sí que cómo se come, ¿no? O sea, etcétera. Pues yo empecé estudiando la comunicación política, ¿no? La comunicación gubernamental y la comunicación en campañas. Y pues de ahí salté a estudiar un poco los efectos, qué hace la gente con la información que recibe de los políticos, de las instituciones, cómo procesa sus decisiones, qué actitudes tiene hacia lo público y lo político. Y bueno, pues de ahí, pues con las redes sociales y con los fenómenos que se dieron, pues digamos a mediados de la década pasada, con todos estos procesos de que se empezó a hablar de la posverdad, que se hizo pues la palabra del año en 2016, etcétera, etcétera. Pues me fui interesando cada vez más en estos temas, porque una de las derivaciones de la comunicación política justo es la propaganda. Entonces yo quería ver un poco cuál era la diferencia entre la propaganda y la desinformación ahora, y pues sí tenemos importantes diferencias que ya comentaremos, y pues por ahí me fui interesando al tema de la desinformación. Sí, vamos a guardar eso porque es interesante, ¿no? Creo que gran parte de la desinformación transcurre por el discurso político, pero no quiere decir necesariamente que toda la propaganda o todas las herramientas de las que se valen los movimientos políticos para diseminar información tienen que ser necesariamente un proceso de desinformación. Doctora, díganos, ¿cómo definen el proceso de desinformación, el fenómeno de la desinformación propiamente? De acuerdo con el grupo de expertos de alto nivel sobre noticias falsas y desinformación de la Comisión Europea, en el 2018 ellos dijeron, la desinformación se refiere a contenidos falsos, inexactos o engañosos que son elaborados, difundidos y amplificados con el propósito deliberado de causar daño o generar beneficios económicos. ¿Qué opinas? Bueno, esa es una definición importante y quiero subrayar el hecho de que se hizo en 2018. Este grupo de alto nivel saca esa definición y dice, bueno, pues básicamente tiene propósitos políticos o económicos, ¿no? Es información engañosa, deliberadamente creada con el propósito de engañar o causar un daño
y tiene fines políticos o económicos. Muy bien. Sin embargo, cuando empezamos a hacer investigación empírica, sobre todo durante el COVID y poquito después del COVID, nos dimos cuenta que no solamente es con propósitos económicos y políticos, sino también hay propósitos psicológicos. La gente también se engancha creando cuestiones de desinformación, ahora sí, como dirían, pues nomás porque sí, ¿no? ¿Con qué propósito? No hay ningún propósito evidente. Y entonces eso hace muy difícil, por ejemplo, identificar, digamos, fuentes específicas de cierta desinformación, ahorita pondremos algunos ejemplos, ¿no? Y combatirlo, ¿no? Porque ya no solamente es agencias que están detrás, actores políticos, actores internacionales, algunos grupos, estados, agentes maliciosos, pues, que la crean, sino también puede ser una persona común y corriente, pues, por convivir casi. Algo que nos interesa muchísimo es rastrear, por ejemplo, el perfil de personas normales, digamos. ¿Cuál es el perfil de personas que ayudan a generar resonancia de esta desinformación? Y eso es algo que apenas la literatura empírica empieza a hacer experimentos, nos hace falta más información sobre México, pero habría algunas características importantes, ¿no? O sea, me encuentro el perfil de una persona que normalmente tiene una baja confianza en las instituciones, ¿no? Esas personas que pues confían poco en los partidos, en los congresos, en las cortes, en la ley, etcétera, pues tienden más a difundir desinformación. Segundo, son personas que tienden a creer teorías de conspiración. Normalmente cuando uno ve sus timelines o cómo se han generado conversaciones a partir de compartir teorías sobre las que a lo mejor ellos no las crean, pero ellos abonan también a esta discusión y van generando seguidores justamente por estos, digamos, sesgos que existen, ¿no? Razonamiento motivado, sesgos de confirmación y todo esto que de pronto dicen, no, pues, ¿usted cree que nos estén escondiendo información los políticos sobre A o sobre B? No, pues sí, yo creo que nos están... pues ese tipo de perfiles ayudan. Y también son personas, este es el tercer rasgo, que tienen un bajo sentimiento, sensación de pertenecer a la comunidad donde viven, ¿no? Normalmente tienden a ser más solitarios, más desarraigados. Entonces, estas son como tres características personales, además de los grupos políticos, además de los equipos económicos, que tienden a generar esta resonancia de desinformación. Los gobiernos y puntualmente las democracias a nivel internacional pues tienen retos importantes. Entonces, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en materia de desinformación? Esta pregunta es para los dos. Bueno, yo diría que hay muchos retos con esta cuestión, ¿no? De la desinformación. El principal es que le pegan, digamos, a la línea de flotación de la confianza y de la credibilidad general, ¿no? En lo que puede ser verdad, en la forma en que construimos el diálogo y discutimos, porque las razones se van haciendo cada vez más opacas y van dejando cada vez más lugar a, digamos, ejercicios más fundados en lo emocional, ¿no? Pero ahorita si quieres entramos a ese tema. Una de las áreas donde generan mayor conflicto para las democracias tiene que ver con lo electoral. No es casual que pues el año pasado que tuvimos pues más de 60 procesos electorales alrededor del mundo, ¿no? Pues en todos prácticamente hubo, de una manera menor a lo mejor o mayor en algunos casos, procesos de desinformación alrededor de lo electoral, porque lo electoral es, digamos, uno de los pilares fundamentales de la democracia, y la desinformación va dirigida a crear confusión en el proceso, a deslegitimar a los candidatos, las candidatas, los partidos, las fuerzas que están en competencia, y a quitarle, digamos, confianza a las autoridades electorales que van a calificar o evaluar el proceso electoral. Entonces, digamos, por eso se vuelve bien importante. Y algo que mencionabas hace un momento, el hecho de que ahora existan demasiados fuentes de información, que la información esté fragmentada en las redes sociales, y que ya hayamos perdido la posibilidad de tener estos grandes,
digamos, gatekeepers, que de alguna manera pues eran los grandes medios prestigiosos porteros de información, ¿no? Estos porteros de información, estos filtros legítimos de información, que bueno, no es que le creyeras todo, pero por lo menos sí ponían los debates importantes y los temas importantes de la agenda. Ya la posición de cada quien podría diferir, pero estos eran los temas. Y ahora ya ni siquiera tenemos una agenda clara de cuáles deberían ser esos temas de la agenda pública. Nos enfrentamos a esta situación donde, bueno, pues sí, hay cualquier tipo de información. Y de alguna manera, creo que en todas las democracias pues se tiene que proteger este derecho y esta libertad de expresión. Entonces, el ir en contra de procesos de desinformación quizás podría en cierto momento afectar o convertirse en un aspecto de censura. Entonces, hay que poner ambas cosas en la balanza. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo creen que afecta la censura a las democracias en este contexto de desinformación? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que esta es una de las preguntas y es uno de los temas que tiene muchísima confusión alrededor y tiene muchísimos tintes entre políticos y emocionales y sentimentales, ¿no? Cuando decimos censura, o sea, ¿quiénes son los actores que están frente a esta censura? Por lo general, tiene que ser el gobierno y la persona que está hablando, ¿no? Entonces, el gobierno viene y te dice, no puedes decir eso, ¿no? O sea, imaginémonos, digamos, la lucha de independencia en México, ¿no? O sea, es como que llegaban y decían, no se pueden juntar, están todos aquí, órale, cada quien se va a su casa. Ese es justamente el ejercicio de decir, esto es censura. Censura es cuando viene el gobierno y dicen, no pueden estar aquí, no pueden platicar. O sea, la censura siempre sucede en individuos privados, digamos, frente a una instancia pública, o sea, el Estado, el gobierno, etcétera. Creo que el concepto o lo que queremos llamar censura en redes sociales o en medios digitales es más bien moderación de contenido y es gobernanza de las plataformas, digamos, porque o sea, como que esto de las plataformas y de las redes sociales es nuevo para absolutamente todos. Y querámoslo o no, como que las plataformas también han decidido poner reglas, ellos solitos. O sea, ellos dijeron, bueno, pues como no hay mucha claridad aquí, vamos a ir poniendo nosotros nuestras reglas. Esa es mi opinión en cuanto a la gobernanza de las plataformas. Pero no es censura. O sea, no es un acto del gobierno diciendo no pueden poner eso, porque pues pueden poner lo que quieran, ¿no? No, gracias. La verdad se trata de dos aspectos diferentes, ¿no? O sea, la censura es una actividad pública derivada de la entidad gubernamental que decide, bueno, no puedes hacer tal cosa y en cierto momento puede cortar los derechos de la población, ¿no? De ese estado. Y es diferente a lo que sucede en una plataforma donde pues un proveedor de un servicio puede determinar, pues limitar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, o sea, un ejemplo muy básico es, imagínense que tienen una panadería y en esa panadería dicen, no aceptamos perritos. O sea, no puedes entrar con tu perrito. Pues amarras a tu perrito afuera, ¿no? Entras, compras el pan, sales, agarras tu perrito. No puedes tener perritos. Exactamente, no puedes tener perritos. Es solamente que en este espacio que es mío, donde yo estoy vendiendo este pan delicioso, no puedes entrar con tu perrito. Esa es un poco ahí la diferencia. Bueno, vamos a regresar al aspecto de la desinformación, porque creo que se ha convertido en una herramienta pues bastante efectiva y bastante poderosa, ¿no? Se utiliza, como decía doctor Guerrero, para fines políticos, para fines económicos, a veces incluso trasciende eso. Pero, ¿qué es lo que la hace tan efectiva en las sociedades actuales? Híjole, bueno, yo pensaría en tres dimensiones que la hacen efectiva. Primero es que explota los sesgos cognitivos muy bien, ¿no? Es información que está diseñada justamente para generar resonancia en algunos sesgos que ya tenemos. Por ejemplo, pensar que, no sé, ciertos grupos son de determinada forma porque hemos ya construido ciertas imágenes alrededor de esos grupos, ¿no? La segunda característica es porque tiene un enorme poder y capacidad de simplificar
discursos complejos, hacerlos bien sencillos, ¿no? Casi una frasecita y con esto te lo explico, ya, ¿no? Este es el bueno, este es el malo, este es la razón moral, ¿no? Porque normalmente tienen también una base que intenta explotar esta cualidad moral en las personas, de descalificar rápidamente a alguien, ¿no? No, pues por supuesto, yo no estoy con estos, ¿no? Porque eso es malo intrínsecamente. Y en tercer lugar, porque, digamos, apelan mucho a las emociones, generando, pues, en automático casi un bloqueo al pensamiento crítico, porque te exigen una respuesta emocional inmediata. Casi siempre, pero no únicamente, respuestas que tienen que ver con el miedo, con la ira, ¿no? Con el enojo. Sí, ¿no? Entonces, básicamente esas dos colecciones de emociones son las que buscan explotar más. La ira para movilizar, el miedo para hacer que la gente no salga, no se mueva, ¿no? Entonces, normalmente es eso. Por eso ahí radica mucho de su efectividad. Y la parte, digamos, emocional tiene que ver muchas veces con discursos polarizantes. Los formatos son muy sencillos. O sea, los formatos en cuanto a esto que dices de o estás conmigo o estás contra mí. O sea, los formatos a veces en videos cortos o en publicaciones muy llamativas, ¿no? O sea, tienen que ser formatos muy, muy simples para que entonces tú digas, no, sí. Por eso hay mucha apelación al video también, en esta lógica de la simplificación, ¿no? Las redes sociales que descansan mucho en video, pues son las que tienen mayor ejemplos de desinformación, ¿no? YouTube, videos que se suben ahora, bueno, a Facebook ya desde hace mucho tiempo, ¿no? TikTok, no es casual que estas redes, las redes que, digamos, los textos escritos que siempre tienes que tomar mayor distancia. Entonces en un escrito es más difícil porque en automático se van, generando estas reflexiones, estas pausas, este contraste de ideas con lo que tú ya creías, etcétera, y eso lleva a la reflexión. Entonces, digamos, la desinformación en grandes textos o en textos que te implican leer mucho no funcionan tan bien como los otros, los cortitos, los simples. Y bueno, ante todo esto, ¿cuál dirían que es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación legítimos, en prevenir la difusión, pero sobre todo en la detección oportuna de lo que puede constituir desinformación? Doctora Sánchez, ¿qué opina al respecto? Pues yo creo que justo tienen una responsabilidad todavía muy amplia, porque los medios, justo, que era lo que decía el doctor Guerrero anteriormente, los medios todavía funcionan como si fueran un portero. O sea, imagínense que a alguien les están aventando así como los golazos, golazo, o sea, como así, pelotas. Entonces los medios lo que hacen es detener la pelota, o sea, porque es como, oigan, se incendió algo aquí en la esquina. No, pues ve a ver si sí, ¿no? Y van a mandar a alguien que estudió, que sabe que es periodismo, que es información amarillista, que es información falsa, verdadera, etcétera, y entonces va a decir, sí se incendió, ¿no? O sea, sí, le explotó aquí y esto es verdad. Entonces, como que creo que todavía me gusta pensar que muchas personas todavía se detienen a mirar medios tradicionales para ver si, oigan, esto sí es verdad o esto no es verdad. Sí, es que todavía sigue habiendo una tendencia en los medios tradicionales a tener el breaking news, ¿no? A tener la noticia del momento. Y eso creo que ya no es necesariamente su función. De acuerdo al reporte de noticias digitales de Reuters de 2024, la mayor parte de las personas en prácticamente todo el mundo, su primera fuente de información son las redes sociales y las plataformas digitales. Y para verificar algunas cosas, entonces sí van a los sitios de los medios. Esa es una enorme oportunidad, una ventana de oportunidad de los medios, porque yo creo que ahí es donde tienen las responsabilidades. Primero, la verificación rigurosa. A lo mejor ellos no van a tener la primicia, porque la primicia va a explotar en alguna red social, pero sí van a tener la información a profundidad, y eso es lo que implica, pues, una ética periodística de cómo hacer la información, cómo reportear, cómo verificar, cómo checar las fuentes, cómo contrastar la noticia, es decir, un montón de principios de ética periodística y de buen periodismo que están,
pensados desde hace muchos años. Aquí hay algo interesante y algo que quisiera que le pudieran comunicar a nuestra audiencia, digo que principalmente la constituyen jóvenes estudiantes de preparatoria, de universidad. Ustedes que saben y ustedes que son expertos en el tema, ¿saben de lugares donde se desmientan las noticias falsas, de medios o de plataformas? ¿Cuáles serían las que le recomendarían a nuestra audiencia que siguiera para poder validar en la información y para saber qué es real y qué no? En México existe uno que se llama El Sabueso, que es de un medio que se llama Animal Político, y ellos desmienten información de gobierno, información de redes que está por ahí como que dando vueltas, y también existe Verificado MX. Y estos dos lugares, digamos, yo creo que son los mejores que existen. Obvio, esto no es un endorsement, ¿no? O sea, no les estoy dando mi apoyo ni nada más creo que son muy buenos sitios para verificar la información. Y en Estados Unidos existe uno que se llama Fact Chequeado y otro que se llama PolitiFact en español. Y también los dos son sitios muy buenos para ver si, por ejemplo, un rumor que aquí traigo varios ejemplos que tuve que ver la semana pasada, pero ahora con el tema de migración, por ejemplo, siempre dicen, si mandas $30 a esta cuenta de, ya el típico .gov ¿no? O sea que no es, que es una cuenta falsa, entonces te aseguran que te van a dar tus papeles, ¿no? O que te van a dar una visa, o que etcétera, etcétera. Todos esos lugares que mencioné llevan esos temas, o sea, llevan un apartado que en específico se llama migración, o en específico se llama economía, o en específico ya es, si te quieres adentrar en las aguas de la política, también va a haber un apartado que diga, esto sí pasó y esto medio pasó. Sí, yo creo que uno de los puntos más importantes de advertencia a nuestra audiencia es justamente todas las estafas, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, yo no voy a caer en las estafas, ¿no? Uno siempre se siente más listo, ¿no? De lo que en realidad podría llegar a hacerlo en ciertas condiciones. Entonces yo creo que cuando las ofertas se vean demasiado buenas para ser verdad, ahí es donde tenemos que sacar nuestra antena antiestafas, ¿no? Porque mucha de la desinformación tiene fines económicos, ¿no? Claro. Entonces buscan ciertas poblaciones vulnerables o ciertas poblaciones que estén pasando por algún cierto momento o periodo de la vida para que pues se enganchen con algún discurso y que pues depositen dinero, sean migrantes, sean madres solteras, sean personas de la tercera edad, etcétera. Entonces aprovechan, ya han desarrollado un discurso muy sofisticado que saben qué botones emocionales apretar para cada una de estas poblaciones diferentes y lo que buscan es estafarlas y quitarles su dinero. O también, por ejemplo, jóvenes que les ofrecen trabajo y que te dicen, aquí puedes ganar $45 la hora o $50 la hora, ¿no? Pero entonces, no sé si vieron la semana pasada que hubo muchas llamadas en México que venían de Inglaterra, que era un +43 y que te llamaban. Bueno, pues resulta que esa llamada te decía, únete a este chat en Telegram y después haz este trabajo y te vamos a dar 30 libras, ¿no? Que es más o menos 500 pesos mexicanos, más o menos 600 pesos mexicanos. Y esa estafa, la verdad es que estaba súper bien elaborada, o sea, hasta yo dije, wow. Sí, ¿no? Porque además son grupos, son grupos que están basados en otro país, que hace que sea difícil para las policías, incluso para los equipos, digamos, de seguridad cibernética, hacer un rastreo específico de, pues, a dónde se fue mi dinero, ¿no? Y eso es peligroso. Y bueno, por no hablar del crimen organizado que en México se ha conocido cada vez más, ¿no? Que pues usa las redes sociales para enganchar a jóvenes que están justamente pues empezando a buscar oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo y de crecimiento y pues los enganchan con alguna estafa también para reclutarlos, ¿no? Sí. Ya nada más para terminar con esta conversación que ha sido bastante buena, ha arrojado muchísima luz acerca de este fenómeno de la desinformación. Un tip muy puntual que le daría a nuestra audiencia para combatirla, doctor Guerrero. Pues bueno, yo creo que primero es poner pausa, ¿no? Si te encuentras una información que inmediatamente te puede generar angustia, estrés, miedo, ansiedad, enojo, ¿no? O que se ve demasiado buena para ser cierto, lo primero que tienes que hacer es poner un poquito de pausa, un freno y una distancia
para leerla con más cuidado. Eso implica la posibilidad de verificar esa información que te encuentras en alguna otra fuente que tú consideres que puede tener tu confianza. Esto puede ser algún tipo de medio tradicional, alguno de estos verificadores, etcétera, ¿no? Tercero, si tienes el tiempo, pues ver qué fuentes se están utilizando, qué datos se están utilizando. La información que es real siempre tiene ahí sus fuentes, y las notas están firmadas por algún periodista que también, o una periodista que la puedes googlear fácilmente. Si eso no es así, esos tips tan sencillos, entonces, pues como decía el anuncio de hace muchos años, mucho ojo. Mucho ojo, cuate, sí, totalmente. Doctora Sánchez, ¿algún tip más? Yo diría justo parar y no compartir. No compartir. Nos gana siempre, porque queremos nosotros también, queremos ser el periodista, el gobernante, el todo. Y entonces como que queremos decir, no, mira, ve, ya viste lo que pasó y ya viste esto, ya viste el otro. Entonces yo creo que la verdad, o sea, a todos nos ha pasado, todos estamos en la misma, pero no compartir es... Yo creo que si lo logramos, ya lo hicimos. No, tienes toda la razón. Y ahí todos hemos sido culpables de eso alguna vez. O sea, que nos gana la emoción de, mira, yo quiero ser quien les diga a mis amigos y a mis familiares y a todos mis conocidos sobre esto, ¿no? Y ni siquiera sabemos si es verdad o no. Exacto. Y además no sabes entre que si es verdad o no y que alguien está haciendo dinero por eso. Además. Y tú le estás... Así es. Pues quiero agradecer nuevamente a la doctora Mariana Sánchez Santos y al doctor Manuel Alejandro Guerrero por su tiempo. Creo que la información que han compartido con nuestra audiencia el día de hoy ha sido sumamente positiva. Nos ayuda a entender mejor qué es la desinformación y sobre todo cómo combatirla. Así que nuevamente les agradezco, y le agradezco a toda nuestra audiencia de Voces Sin Fronteras, el podcast oficial de la Embajada de los Estados Unidos, en colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Hasta la próxima. Ping Pong con Mariana. Manuel. Mariana, ¿qué es más peligroso? ¿La desinformación o la censura? La desinformación. ¿Por qué? Porque está completamente enfocada a nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros estreses y a tomar riesgos innecesarios. Manuel Alejandro, ¿serie o película favorita sobre desinformación? The Great Hack, que habla sobre el papel de Cambridge Analytica en todo el proceso electoral de 2016. Mariana, ejemplo de desinformación que más te ha impactado y por qué. Los remedios caseros para combatir el COVID. El particular, el de ponerse la secadora frente a la nariz para quemar el virus, porque hubo gente que sí lo hizo. Manuel Alejandro, país que genera más desinformación y por qué. Esta es muy compleja, porque hay grupos, no necesariamente los gobiernos generan la desinformación, sino hay grupos adentro que generan, entonces sería difícil establecer un solo país como sede. Muy bien. Mariana, ¿cómo hacemos para combatir la desinformación que propagan las tías en WhatsApp? Fact-chequeados. Fact-checkers. Vayan a los fact-checkers, lean el periódico, por favor. Si no quieren un periódico, 4 periódicos. Manuel Alejandro, ¿crees que se debería legislar la inteligencia artificial generativa? Sí, no, ¿y por qué? Sí se debería legislar, pero no sobre regularla. Y hay que legislarla sobre todo para proteger los derechos, la privacidad, los derechos de autoría, copyrights, etcétera. Hay que hacerla más responsable, más transparente, más explicativa de cómo funcionan también los algoritmos y cómo salirse un poco de los algoritmos en las búsquedas que tienen las plataformas, y finalmente pues regularlas para evitar los riesgos económicos, laborales y sobre todo en la salud y la ciberseguridad. No te pierdas los próximos episodios de Voces Sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o X como @US Embassy Mex.